Sí, Ahora así, sí, ahí. Ahora yo recién. tengo detener grabación. No, no tiene, cuando dice detener grabación es que la clase se está grabando. Ya. Ahora sí, entonces. Y Ya, doctor. muy bien. Comencemos. Muy bien. Entonces decíamos que en el Perú la geografía manda, que somos un país de montañas tropicales. ¿Y esto por qué razón? Por lo que en la ubicación que tenemos, todo el Perú está atravesado de norte a sur por lo que es la cordillera de los Andes. Entonces, esta cordillera de los Andes va a hacer de que nosotros tengamos una geografía bastante peculiar, bastante particular y una geografía única. Y esta geografía que va a dar una naturaleza es la que va a fraguarnos todo lo que es nuestro temperamento, nuestra forma de ser, modela nuestra forma de vivir. Entonces, nosotros, como personas que nacemos en determinado sitio, en esta naturaleza, el lugar donde nacemos viene a constituirse pues en nuestro cordón umbilical con la tierra, y es por eso que la nostalgia hacia nuestro terruño nos acompaña durante toda la vida. Entonces, esta cordillera de los Andes, ¿qué es lo que va a hacer? La cordillera de los Andes es la que configura, la que va a dar lugar ¿a qué? A que existan todos los ecosistemas andinos en el Perú. Y además, esta cordillera va a constituirse en la columna vertebral del Perú. Entonces somos pues un país de montañas tropicales que va a condicionar nuestro hábitat. Las montañas de los Andes marcan en gran medida el carácter y el alma de los peruanos. Y esta es la razón por la que cada región tiene sus costumbres, su manera de hablar, de vestir, de expresarse, de bailar, de celebrar sus fiestas patronales, etc. Pero estas montañas tropicales se imponen también una dimensión de verticalidad. Las montañas nos imponen eso, una verticalidad en el hábitat andino. ¿Por qué? Porque va a existir una diferencia de altitud entre lo que es las cumbres nevadas y entre lo que es los valles. De pronto pasamos desde una altura sobre los 5.000 metros, donde están las cumbres, los nevados, hasta lo que es los valles costeros. Y esta es una transición que ocurre en forma progresiva, pero es brusca, ¿no? Y eso es lo que ocasiona esta verticalidad en que, sobre todo, los pueblos andinos están inmersos. Por lo tanto, el Perú requiere pues una dinámica bastante singular, particular, ¿en qué? En el manejo de sus recursos naturales que se van forjando y formando a lo largo de los diferentes pisos altitudinales. Entonces, en el Perú, la geografía manda. El no reconocerlo es no saber, como quien dice, dónde estamos parados, el ignorar nuestra propia realidad.
Entonces, esta distorsión de no conocer nuestra propia realidad, de que nosotros peruanos ya modernos no sabemos dónde estamos parados, ¿viene de qué? Viene desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista de gobierno, ¿no? Donde se nos educa en que la realidad del Perú no es que somos un país de montañas tropicales, sino se nos enseña que nosotros tenemos una realidad de país plano, homogéneo, continuo, estable, ¿no? Si bien es cierto que se determinan regiones de costa, sierra y selva, pero todo esto nosotros lo concebimos como un mapa plano, que es la forma como nos los enseñan. Y los gobernantes también rigen y gobiernan en base a esta mentalidad, a esta división. Pero esto es una división política, no es una división de la naturaleza como debiera de ser. Se debieran distinguir los límites naturales, ¿no?, que señalan las montañas, lo que se llama los Diverging Aquarium de las cuencas, que es desde donde vienen, ¿no?, las aguas discurriendo de los glaciares, etcétera, hasta llegar a formar la cuenca a lo largo de todo este recorrido, desde los glaciares hasta la parte costera o hasta la parte amazónica. Entonces, nosotros tenemos un manejo de los recursos naturales que debiera de ser enfocado particularmente de un manejo adecuado de estos recursos hídricos. Las mismas que podrían alimentar, que podrían abastecer, ¿qué cosas? Lo que son la formación de hidroeléctricas, que darían lugar a que existieran sistemas de cultivo, sistemas de crianza, actividad minera, ubicación de poblados a lo largo de las cuencas, ¿no? Pero nosotros, los peruanos, hemos estado de espaldas a toda esta realidad. La naturaleza nos ha ido sorprendiendo, y no una vez, sino en forma reiterada. ¿Nos sorprende con qué? Nos sorprende con sequías, con heladas, aluviones, deslizamientos, etc. Con lo que se les conoce como catástrofes naturales. Pero en realidad, estas catástrofes naturales o esta manifestación de la naturaleza, si bien existe, lo que va a traer son catástrofes sociales, catástrofes económicas. ¿Por qué? Porque cuando ocurre esto, lo que va a suceder, ¿qué es? Que va a haber daño, que va a haber desgracias que van a producir sobre todo un efecto en todo aquello que signifique recursos materiales, que signifique daños en los humanos. Y estos daños materiales, estos daños en las personas, ¿no?, son dados pues por la presencia de estos fenómenos naturales. Pero la culpa es acaso de la naturaleza. La culpa es nuestra, por nuestra insensatez, porque tenemos una mala organización social para poder enfrentar este tipo de problemática que convive con nosotros, que siglos atrás se manejaban mucho mejor que lo que estamos manejándolo
en la actualidad. Entonces, ¿qué debemos hacer para tratar de convivir mejor con la naturaleza? Se tiene que hacer normas para construir diferentes tipos de obras, diferentes estructuras, brindar servicios, etcétera, que vayan acorde con qué? Que vayan acorde con las características de las cuencas. ¿Ya? Nosotros, los peruanos, crecemos, ¿no?, con la convicción de que el Perú es un gran problema y que, por lo tanto, este problema hace que el fracaso sea nuestro destino. Vivimos con una percepción de la realidad de que tenemos una crisis insuperable y por lo tanto tenemos una frustración colectiva crónica. ¿Y por qué se da todo esto? Porque existe una incomprensión de la sociedad hacia su territorio, hacia su hábitat, y también porque hay una incompatibilidad social a la matriz cultural de valores y actitudes en relación con lo que se requiere o con lo que requiere el sistema andino. Entonces, esta percepción de la realidad es la que nos embarga en la actualidad. Pero tengamos en cuenta, ¿no?, que nosotros, los peruanos de este siglo XXI, habitamos el mismo sitio, el mismo área geográfica, donde los antiguos peruanos desarrollaron una de las 7 civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad. Una civilización tan grande como podría ser la egipcia, la mesopotámica, cuando ellos no tenían toda la problemática que se suscita de tener una geografía tan diversa. Entonces, cuando hablamos de un país de montañas tropicales, tenemos que reconocer que nosotros somos el resultado de la configuración de la presencia de la cordillera de los Andes, que el autor, ¿no?, llama el hardware, aquello donde nosotros estamos. Y el software vendría a ser la manera como debemos organizarnos como sociedad, que debemos organizarnos económicamente para prosperar en este ecosistema andino. Entonces, pues, es importante tener esto. Si sabemos que tenemos una naturaleza, si sabemos que tenemos una geografía que es bastante accidentada, lo que tenemos que hacer es organizarnos como sociedad para no enfrentar esto, sino involucrarnos con esta realidad geográfica. Entonces, este hardware, esta realidad física, esta geografía que nos toca vivir, tiene
una serie de características, dentro de las cuales tenemos la verticalidad del espacio, tenemos la transversalidad de las cuencas, la variabilidad del clima, la diversidad biológica, la fragilidad de los ecosistemas, la dispersión de los espacios productivos. Todos ellos son características de esta geografía que es secundaria, pues, a que el sistema de los Andes peruanos es atravesada o atraviesa todo el Perú. Entonces, es necesario que conozcamos estas cosas para comprender la civilización que creció en su momento ahí y lo que somos actualmente y cómo debiéramos de desenvolvernos. Entonces, respecto a la verticalidad de la cuenca, debemos de decir, pues, que en el Perú se encuentra el Huascarán, que es el tercer nevado más alto a nivel del mundo. Y en las alturas de estos nevados se forman, pues, nevados que van a hacer de que se concentre el agua. Y desde ahí van formando los diferentes ríos que van a formar las cuencas. Algunas de ellas, ¿no?, van a llegar hacia el Océano Pacífico y otras llegarán hacia lo que es el Océano Atlántico. Entonces, producto de esto, generalmente lo que va a ocurrir en las cuencas que están relacionadas con la parte de la Amazonía, representa estas cuencas de agua el 97% de todo el agua que existe en el Perú. Y en el trayecto de estas cuencas existe un 35% de la población. Las cuencas que van a ir hacia lo que es el Océano Pacífico representan solamente el 1.7% de toda la cantidad de agua que va a entrar en contacto con ellas. Y en esta parte está localizada el 60% de las personas. Y la tercera cuenca viene a ser la cuenca del Titicaca, donde llega el 0.5% de la cantidad de agua y está el 5% de la población. Entonces, cuando hablamos de verticalidad, nosotros debemos hablar todo relacionado con la cuenca que forman los ríos. Entonces diremos, ¿no?, está hacia arriba, hacia abajo, margen derecha, margen izquierda de los ríos. Entonces, la primera característica de este hardware lo vemos en la verticalidad. La verticalidad viene a ser una dimensión fundamental en el funcionamiento de una cuenca, ¿no? Y esta verticalidad va a dar lugar a ¿qué? Va a originar a los múltiples ecosistemas que existen en el Perú. Entonces, desde que las aguas vengan desde las cumbres nevadas hasta la orilla del mar, en la parte de la costa, o hasta la parte de Amazonía, ¿no?, existen más de 5.000 metros en que va recorriendo este agua. Y en todo lo que es el recorrido de estas cuencas, se va formando una serie de asentamientos humanos
los mismos que van a dar respuesta de diferentes formas en el hábitat donde están viviendo. Entonces, en cada lugar va a existir pues un paisaje propio. Y en este paisaje propio de cada lugar, la gente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reaccionar construyendo con una arquitectura singular para la zona, cultivando diversidad de cultivos que son producidos en la zona donde habitan y haciendo y ocupando de diferentes formas los terrenos donde se encuentran. Entonces, este esfuerzo colectivo que se va sumando a lo largo del tiempo viene a ser pues la expresión de sus tradiciones locales. Tradiciones locales que de manera son utilizados, ¿no? De la manera como son utilizados los recursos naturales, los recursos ambientales. Tradiciones locales que son influenciadas por el entorno en que están viviendo. Entonces, cada pueblo ha sabido responder y adecuarse a las exigencias de la casa grande. El autor llama casa grande a la cuenca donde viven las personas, para vivir de generación en generación, creando cultura a lo largo del tiempo. Dentro de esta verticalidad, ¿no? Lo que es el sol, la luna, el movimiento de las estrellas, etcétera, han servido de ¿qué? De marcadores del tiempo, han sido usados como anunciadores de lluvias, sequías, heladas, ¿no? Es pues esto una relojería muy compleja que hay que conocer y asegurar para asegurar cosechas abundantes. Y esta estrategia lo han sabido usar antiguamente, hasta ahora se sigue usando, y es necesario pues retomar para que tengamos una forma más de ver el progreso del Perú. La segunda característica viene a ser la transversalidad de las cuencas. Entonces, cuando hablamos de cuenca, estamos hablando del espacio definido por el curso de un río. Entonces, estas cuencas, de acuerdo al autor, es la casa grande donde vivimos, donde nuestro bienestar y progreso están dadas y van a depender de qué? Del manejo integrado y cuidadoso de todos los recursos que existen. Entonces, el curso de los ríos que desembocan en el Océano Pacífico son transversales a la cordillera. Lo mismo sucede con los ríos tributarios del Amazonas. Estos son los ríos que forman las microcuencas que van a estar en las laderas de la cadena de los Andes. Entonces, habíamos dicho que los Dworkin Aquarium son los límites naturales de las cuencas, ¿no? Aquellas que desde donde las alturas va viniendo el agua en todo su recorrido, ¿no?
Esta debiera ser los límites naturales de las cuencas, ¿ya? Ahora, las lluvias, los glaciares, las lagunas, los bofedales, las pasturas, los arbustos, los animales, el hombre, todos son parte de un circuito hídrico. Y todos estos elementos están interrelacionados, de tal forma que cualquier agresión o modificación en estos elementos, ¿qué es lo que va a hacer? Que se altere la calidad, la cantidad y la continuidad del agua. Entonces, cuando exista una agresión, sobre todo a todo lo que signifique la cobertura vegetal, cuando exista una modificación en los terrenos, esto va a alterar necesariamente la cantidad y la calidad y la continuidad del agua. La mayor o menor vegetación que pueda darse en las laderas de estos cerros va a alterar, ¿qué cosa? La humedad del suelo, la intensidad de la erosión, la velocidad del viento, las variaciones de la temperatura, la evaporación y la transpiración de las plantas, la irradiación solar, etc. Que al final altera esta dinámica hídrica que estamos hablando. ¿Y por qué es importante esta dinámica hídrica? ¿Por qué? Porque nos ayuda a que nosotros podamos producir alimentos. Esta dinámica hídrica nos puede generar energía eléctrica, y abastece de agua a toda la población que está asentado a las riberas de la cuenca. Entonces, el bienestar y el progreso para toda esta población va a depender de qué cosa, de un manejo integrado y cuidadoso de los recursos de una cuenca. No necesariamente solamente el agua, sino de todo lo que existe en la cuenca. Las lluvias, las lagunas, bofedades, pasturas, etc. Entonces, en su momento, los habitantes de los Andes peruanos conectaron muy bien todo lo que son las cuencas. ¿Y para qué hicieron esto? Para poder acceder a toda la extraordinaria diversidad de productos que ofrecen los diferentes ecosistemas. ¿Sí? Entonces, la transversalidad de la cuenca hizo que la sociedad andina se desarrollara. ¿Cómo lograron su desarrollo ellos? A través de lo que es la organización de reciprocidad, a través de una construcción de un tejido de intercambio entre los sistemas productivos. En aquella oportunidad era muy frecuente lo que es el trueque, era muy frecuente lo que son la minca, ¿no? Entonces, todo esto hizo que esa sociedad andina floreciera. Floreciera, ¿por qué razón? Porque supieron interpretar lo que es esta diversidad geográfica que tenían. Supieron aprovechar las diferentes
ecosistemas que tenían para poder convivir con ese hábitat. La variabilidad del clima es algo que caracteriza también a nuestra geografía. ¿Y esto deviene de qué? Deviene de lo que viene a ser, pues, la propia geografía. Entonces, tenemos el anticiclón del Pacífico Sur, que es el movimiento circular de una masa de aire por efecto de la rotación de la Tierra, ¿no? Esto provoca la corriente de Humboldt que proviene de la Antártida, que da el afloramiento de aguas frías en la costa peruana. Entonces, esto va a condicionar ¿qué cosa? A nivel de la costa peruana, va a impedir la precipitación tropical, ¿no? En esta parte de Perú y parte de Sudamérica, que condiciona esta acción de que vaya a haber aridez en toda la costa. La costa es seca, árida. ¿Por qué? Por efecto de esto. Pero también el hecho de que exista la corriente Humboldt va a condicionar de que la biomasa de nuestro mar sea bastante grande y diversa. El anticiclón del Atlántico Sur está formada también por masas de aire húmedo que vienen del Polo Sur, que ingresan por el Océano Atlántico y al chocar con las laderas de la cordillera de los Andes, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que exista una precipitación intensa en toda lo que es la vertiente oriental. Y esto es lo que va a dar lugar ¿a qué? Va a dar lugar a los bosques húmedos de la Amazonía. Entonces, las variaciones del sistema hídrico en el Perú son una manifestación directa de las variaciones climáticas. Actualmente que estamos viviendo un calentamiento global, alteraciones climáticas a nivel mundial, esto está afectando, va a afectar nuestros recursos hídricos probablemente a futuro, si no se toman las medidas para tratar de prevenir esto. La dinámica de la naturaleza en nuestro Perú es muy dinámica, muy variable, no es algo estática, no es algo que se puede o que se da en forma sistemática, en forma precisa. No, es muy variable, con presencia de ciclos cortos, de ciclos largos, ¿no? Todos, cuando se alteran todos los parámetros del clima. Entonces, la naturaleza que tenemos nos obliga, pues, ¿a qué? A que tengamos que planificar la conducción del sistema para que sea generacionalmente sostenible, socialmente equitativo y económicamente eficiente. Eso es lo que debiéramos de hacer para tratar de conocer mejor y de interactuar mejor con lo que es nuestra geografía. Tenemos que reconocer que esta casa grande en que vivimos, estas cuencas, ¿no? Son muy variables.
Por lo tanto, tenemos que adecuarnos a ellas. Tenemos que prever los probables eventos de los ciclos climáticos. Tenemos que adaptar medidas para mitigar los daños que puedan presentarse. Tenemos que organizar la actividad económica e institucional con flexibilidad debido a esta variabilidad climática que tenemos. Fíjense ustedes que nosotros tenemos lo que es el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. Lo sabemos con antelación. Llega el fenómeno del niño, de la niña, y hace estragos con todos nosotros. No nos organizamos como actividad económica y social para poder enfrentar esto. No tomamos las medidas para mitigar los daños que puedan presentar esto. ¿Y esto desde cuándo lo conocemos? Lo conocemos desde años, cientos de años. Entonces, la disponibilidad nacional de agua superficial, debido a esta variabilidad climática, ¿no?, y geográfica, hace pues que en la vertiente oriental o en la cuenca amazónica tenemos la mayor cantidad de agua, el 97.8% de agua. Y en esas cuencas solamente existe un 35% de la población. En tanto, en la cuenca del Pacífico tenemos 53 cuencas, solamente representa el 1.7% del agua total que disponemos. Y ahí estamos inmersos el 60% de toda la población. Y como ya había dicho, en el Titicaca, en la vertiente del Titicaca, que representa el 0.5% de agua en total, y está solamente el 5% de la población. Entonces, en esta vertiente del Pacífico, desde lo que es los glaciares más altos hasta la parte de la costa, tenemos poblaciones andinas, tenemos poblaciones costeras que se van adecuando a las diferentes cuencas, ¿no? Y en ese espacio está el 60% de las personas. Entonces, es lógico pensar, con una cantidad de agua de 1.7%, con este cambio climático que está viniendo, ¿podremos hacer viable esta sociedad sin la cantidad de agua suficiente? ¿No se debiera de pensar acaso en ver qué alternativas se deben de tomar para evitar que el agua nos llegue a faltar? ¿Acaso no debiera haber un mejor manejo de nuestro recurso hídrico para evitar este desabastecimiento de agua? Bueno, la diversidad biológica, la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, cuando las diferentes especies y variedades genéticas de seres vivos se dan en un espacio determinado, como es el que tenemos en el Perú. No solamente un espacio, muchos espacios. ¿Ya? Entonces, pues, esta biodiversidad viene a ser la manifestación de la complejidad y la singularidad de la geografía y de la heterogeneidad de climas del territorio peruano. ¿Debido a qué? A la posición
de la cordillera de los Andes. Esta cordillera de los Andes es la que nos permite que tengamos una heterogeneidad territorial que va a devenir en un país mega diverso. Merced a esto, nosotros somos los primeros en cuanto a la diversidad de recursos genéticos. Tenemos 182. Podemos reforestar hasta 10 millones de hectáreas. El Perú viene a ser el cuarto en superficie de bosques tropicales. Este hecho de que seamos el cuarto país en bosques tropicales hace que se tenga cautivo 15 millones de toneladas de carbono que no salen a lo que es el medio ambiente. Debido a esta diversidad biológica, tenemos más de 4.000 variedades de plantas, entre las cuales 1.200 son alimenticias y 1.408 son medicinales. Puede capturar el carbono de cerca de 2 millones en cantidad de 2 millones de toneladas. Vean lo que es esta biodiversidad, lo que es nuestra Amazonía. Interviene pues en lo que es también el calentamiento global. Si no existieran estos bosques, la cantidad de carbono que existiera en el medio ambiente sería mayor y eso condicionaría mayor calentamiento global. Merced a este país megadiverso que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos un porcentaje mayor que otras latitudes, hasta en un 81.6% en cuanto a ecosistemas, 11.2% más en mamíferos, 18.6% más en aves. Entonces, este valioso banco de germoplasma podría ser el verdadero banco de oro que tiene el Perú. Sabemos que nosotros somos un país rico, pero principalmente esa riqueza lo relacionamos con lo que es la minería, que viene a ser nuestra primera principal fuente de exportación y de ingreso de dinero. Pero esta biodiversidad, este ambiente que tenemos con tanta genética que explotar, es verdaderamente, ¿no?, el banco de oro que tiene actualmente el Perú. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Crear y aplicar los conocimientos de la biotecnología y de la ingeniería genética. ¿Para qué? Para aprovechar estos productos y para industrializarlos. La revolución industrial del siglo XXI va a ser una revolución genética. Entonces, nosotros tenemos los medios para desarrollar esto. No podemos permitir, pues, que productos oriundos nuestros
estén siendo patentados por China, estén siendo patentados por el Perú. Nuestra riqueza no solo es la minería. Volteemos hacia esta diversidad que tenemos para poder ver en ella, a través de una explotación consciente y adecuada, conseguir una fuente de recursos. Entonces, lo que se tiene que hacer es construir plataformas productivas para elaborar ¿qué cosas? Diversas cosas. Alimentos, medicamentos, colorantes, aceites, materiales de construcción, etc. Es tan rico esta biodiversidad que puede hacer de que nosotros podamos explotar esto. La especie humana es parte sustancial y gravitante de esa comunidad biológica. Y nosotros somos, pues, un factor muy importante. ¿Para qué? Para la conservación de esta biodiversidad, para su renovación, pero lamentablemente, en algunos casos, también para la destrucción de esta biodiversidad. Entonces, la disponibilidad de una gran diversidad de ecosistemas es la mayor riqueza para la vida, pero si es que se sabe proteger y aprovechar en forma adecuada. Entonces, esta biodiversidad que tenemos nosotros, para los peruanos, se convierte en una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos los llamados para preservarla, para desarrollarla. Entonces, cuando hablamos de esta biodiversidad, de estos ecosistemas, hablamos de una arquitectura que se va vinculando entre quiénes, entre los seres vivos y el hábitat donde se encuentra. Tiene que existir un equilibrio entre ellos, porque la alteración de las partes afecta la calidad de las relaciones de todo el conjunto. Entonces, usemos esta biodiversidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos de repente hacer una fuente de ingreso adicional. La presencia de los Andes, de la cordillera de los Andes, también produce una dispersión de los espacios productivos, ¿no? Esta formación de las montañas andinas ha configurado, pues, espacios muy diferenciados, espacios fragmentados, muy dispersos, que se utilizan para actividades productivas. La visión geoeconómica del Perú es la de un archipiélago de espacios productivos con sus respectivos centros poblados. Unos poblados más grandes que otros, pero que en estos casos, ¿no?, se encuentran aislados. Muchas veces existe relativamente cercanía en cuanto a distancias,
hablamos de 2, 3, 4 kilómetros, pero para poder comunicarse es bastante difícil. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Se tiene que hacer un eje estratégico de inversión. ¿Inversión en qué? En que se tiene que hacer, pues, una red vial adecuada junto con la comunicación adecuada para permitir una interconexión de todos estos espacios dispersos que tenemos. El curso del agua, los ríos que forman la cuenca al final, condiciona que exista lo que se llama agricultura en todas las laderas. Conforme va discurriendo, va bajando el río, ¿no? En las laderas de estos ríos, en las laderas de estos cerros, se va produciendo la agricultura. Pero esta agricultura es mucho más intensiva, donde, sobre todo en la base de los valles, lo que es pues la costa, principalmente en sitios cercanos a la desembocadura de los mares, ahí es donde se lleva a cabo esta agricultura. Entonces, los valles, ¿qué van a hacer? Localizan los centros poblados, ¿no? Y en estos centros poblados es donde se va a concentrar, ¿qué cosa? La actividad industrial, el comercio, la producción. En estos valles también tienden a formarse los centros mineros. ¿Qué es lo que determina esta dispersión de los espacios productivos? De que no exista una buena competitividad, porque en estos centros de producción tan dispersos, tan alejados, ¿no? El costo en gran medida va a depender ¿de qué? Del transporte, de la posibilidad de que esos productos puedan salir a mercados más grandes de las ciudades, la posibilidad que esos productos puedan llegar a algunos puertos para que lleguen a mercados internacionales. Y todo esto, ¿con qué se va a realizar? Se va a realizar con lo que es, pues, una red de carreteras orientadas adecuadamente, diseñadas adecuadamente para lograr esto. Otra característica que nos da el hardware, el territorio peruano, es el hecho de que existe una gran fragilidad en todos los ecosistemas. Los ecosistemas son muy frágiles. Cualquier alteración en una de sus partes afecta al resto del sistema. La foresta, por ejemplo, retiene el agua, esto protege el suelo, capta dióxido de carbono, libera oxígeno, genera humedad, atenúa el viento, atempera el ambiente y es el hábitat de una gran diversidad de plantas, animales, ¿no? Y esto está siendo deforestado, ¿no? Existe una deforestación bastante brutal, digamos, que está atentando pues contra todos estos ecosistemas. Entonces, existe una degradación parcial de los ecosistemas. ¿Debido a qué? Debido a actividades humanas, tanto sociales, tanto como de producción, pero que están afectando este ecosistema. ¿Qué cosas
o qué actividades humanas son las que van a afectar estos ecosistemas. Una de ellas viene a ser, pues, lo que es el crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico, ¿por qué? Porque al haber mayor cantidad de personas, esto condiciona a que haya mayor labranza en las laderas andinas, hace de que exista menores periodos de descanso de los campos, lo que puede condicionar pues la erosión de estos terrenos. La depredación que existe de los pastos naturales altoandinos, ya sea porque exista un sobrepastoreo, porque exista un mal manejo de la ganadería, porque hay la tendencia a la quema de estos productos, entonces eso también son cosas que van afectando. La tala masiva e indiscriminada de los bosques secos que se dan sobre todo en el norte. ¿Para qué se extrae estos bosques secos? Para hacer leña, para la producción de carbón, que se utiliza en lo que es la elaboración de ladrillos, que se utiliza pues en lo que es los pollos a la brasa, algo tan sencillo. Pero ese carbón, cuando se industrializa a costa de la deforestación de los bosques secos, trae alteraciones en nuestro ecosistema. Existen malas prácticas agronómicas. ¿Por qué? Porque existe un uso intensivo y diseminado ¿de qué? De agroquímicos que son muy tóxicos. Existe un uso excesivo del agua y mal manejo de los sistemas de riego en las partes altas de los valles de la costa. ¿Esto qué condiciona? La salinización de estos terrenos. Tenemos una sobrecaptura de anchoveta y sardinas, ¿no?, que producen un desequilibrio en la biomasa marina. La contaminación de ríos y lagos, ¿no?, con relaves químicos, productos de la minería ilegal, con desechos propios de la basura que se va generando en las grandes ciudades sobre todo, con la expansión desordenada y apresurada de las ciudades. Vean cuántas actividades humanas que van contra los ecosistemas, que al alterarlos afecta todo. ¿Por qué? Porque todo está interconectado. Entonces, ¿qué podemos concluir? Las sociedades andinas, en su momento, lograron la mayor densidad de población de América del Sur. Llegaron a ser hasta 12 millones de habitantes. ¿Por qué lograron eso? Porque fue el centro poblado más importante que había en toda América del Sur, por lo menos. Porque fueron capaces de producir alimento para sus pobladores, porque fueron capaces de utilizar esta geografía en forma ordenada, porque comprendieron este territorio como una realidad para aprovechar y se organizaron para que de esa diversidad de los ecosistemas con que se cuenta,
lograran ellos la unidad, para que dentro de la variabilidad del clima tengan una sostenibilidad en la producción. Esto fue lo que los convirtió en una de las 7 culturas más importantes de la antigüedad. Entonces, si tenemos un hardware que es el territorio, que tenemos esta geografía accidentada, etc., ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer pues que tengamos un software funcional, o sea, una organización de la sociedad y del Estado que sea funcional y que sea una respuesta adecuada a este territorio que tenemos. ¿Qué se tiene que hacer? La creación de una red de caminos. En el momento actual. Pero ¿qué hicieron en el momento de los habitantes, nuestros antepasados, la gente andina? Crearon una red de caminos y la generalización del quechua, ¿no? Con esto facilitaron los intercambios de semillas, alimentos, medicinas, información, conocimientos. Si en los momentos actuales habláramos y analizáramos qué es lo que hacían con esa actitud, con esa forma que tenían de llevar a cabo sus relaciones sociales y sus relaciones productivas, hablaríamos pues de que ellos construyeron un tratado de libre comercio para su época. Un tratado de libre comercio donde el idioma quechua era el idioma oficial entre todos aquellos que interactuaban. Vean, llegaron a ser una cultura importante en base a qué? Al conocimiento de su realidad, a no vivir de espaldas de esa realidad. Actualmente nosotros, ¿qué hacemos? Nos confinamos en ciudades que han crecido en forma desorganizada, con problemáticas que se han creado, como que son pues el tráfico intenso que contamina el ambiente, la escasez de servicios básicos en algunas zonas, la eliminación desproporcionada de desechos en los cauces de los ríos, el incremento de lo que es violencia, inseguridad ciudadana, ¿no? Vivimos de espaldas a una realidad que en su momento, cuando supieron aprovecharla, dio muy buenos resultados. Es importante, pues, que de repente haya que repensar en lograr recobrar todo eso que en algún momento se tuvo. ¿Qué hay que hacer? Ocupar y manejar nuestro territorio para vivir bien, pero de una forma organizada, planificada, tecnificada y accesible. Además, debemos de comprender que tenemos que focalizar la ejecución donde están los usuarios del servicio. Entonces, hagamos desarrollar diferentes ambientes
diferentes sitios ecodiversos que tenemos en el Perú, no solamente para extraer esos productos para beneficio de algunos, sino que también esos beneficios queden en esa zona, queden en esas personas, para que ellos también desarrollen económicamente, que no solamente se conviertan en una despensa para los demás. Habría que para eso de repente implementar una banca de desarrollo descentralizada para que pueda evaluarse y elaborar proyectos y diferentes tipos de programas de desarrollo con que cuentan diferentes zonas, pero que hay que ir a esas zonas para poder evaluar, para poder desarrollar este tipo de proyectos y programas, ¿no? Tendientes a qué? A que exista un mejor aprovechamiento de toda la biodiversidad que existe en esa zona, pero que el beneficio sea mutuo para aquellos que lo producen y para el resto de la población a la que están destinados estos productos. Muy bien, con esto estamos terminando la clase de hoy. ¿Alguna inquietud? ¿Están chicos ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Sí. ya chicos, entonces, ¿ya? ¿Alguna inquietud? Ya, las diapositivas te lo mando mañana, ¿ya? Porque me piden que tengo que mandarlo por Drive y el correo que tengo asociado al Drive no me acuerdo la clave, así que en una de esas me acuerdo. Ya, doctor. Bien, muchachos, si no hay inquietudes, nos vemos el jueves, ¿no? Sí, una consulta, doctor, de los grupos para hacer las exposiciones. Somos 64 total en la sección B. Seis, cuatro, ya. Podríamos hacer 8 grupos con 8 integrantes cada uno. Ya, está bien. Ya así Ya. vamos a hacerlo, porque ya van a exponer probablemente la subsiguiente semana. Ya vemos, el jueves les digo. Ya, doctor. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el jueves. Cuídense. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Adiós. Doctor.